A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y toda la gente que nos acompaña en nuestro programa Palabras Peligrosas? Estamos ya iniciando en serio el año 2023, que dice que va a ser un año bastante movido y muy apocalíptico, según cuentan las malas lenguas. Nosotros vamos a continuar con Palabras Peligrosas, que en realidad este año inicia 7º año de transmisiones. Y en esta ocasión tenemos invitado especial a un escritor cuyo nombre es Osvaldo Godoy. Nació el año 1973. Significa que estaría cumpliendo 50 años este año. Escritor chileno de la generación post-dictadura. Ha publicado 5 libros de poesía, 2 compilaciones de poetas y en coautoría La investigación Rosario Orrego, obra reunida 1831-1879, publicado por La Califa 2003 y Alicanto Azul 2016. En el año 2003 obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de poesía infantil, organizado por el Servicio Nacional de Menores, con su libro Pequeño Merlín. En el año 2004 ganó el primer lugar en el concurso nacional de poesía Giordano Bruno. Fue presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Copiapó, en el año 2005. Es columnista esporádico del diario El Observador de Quillota. En el año 2018 publicó La Jaula con la editorial Étnica, novela que narra la historia de un joven escritor obsesionado con la novela, el obsceno pájaro de la noche. Y a la manera de las matrioshkas, cada capítulo funciona como una unidad independiente que devela parte del enigma planteado por su alucinante imaginación en torno a este libro de José Donoso. Nos acompaña también como co-conductora, periodista y poeta destacada, a quien ustedes ya han tenido oportunidad de conocer bastante, doña Gabriela Papurales. Te damos la bienvenida, Octavio. Osvaldo, me hago decir Octavio, perdón, discúlpame, Osvaldo. Y me gustaría iniciar los fuegos preguntándote a ti si tú crees que las palabras pueden ser peligrosas. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por invitarme, Gabriela, Jorge, y claro que las palabras son peligrosas. ¿Sí? Pon un ejemplo. ¿Qué puede ser peligroso? Por ejemplo, una constitución que diga que el Estado es plurinacional, por ejemplo. Sí, esa palabra fue muy peligrosa, parece. Por ejemplo. Claro. Las palabras son peligrosas y el poder lo sabe. Por lo tanto, mantienen muy restringido, pienso yo, el trabajo literario, sobre todo, y el acceso de la mayoría a los libros, que son tan caros, ¿no? Así que sí son peligrosas, muy peligrosas. Y bellas también. Cuéntanos, ¿de qué signo eres, Osvaldo? El signo oriental, búfalo de agua. Ah, qué bien, ¿eh? Y en el occidental, ¿qué cosa El eres? occidental sería Cáncer con ascendiente en Cáncer, así que es terrible. Ah, terrible. Cáncer con ascendente en Cáncer y búfalo de agua, ya. Sí, ¿Cuál es tu color preferido? el azul, como Jorge El Pelier. azul. Mi color Oye, ese preferido es el color, azul. tienes que tener cuidado cuando nombres el color azul. Por Está muy cargado, está tremendamente cargado. ¿Y cuál es tu hora preferida? ¿A qué hora tú prefieres escribir? ¿Cuál es la hora que te sientes más potente para escribir? Por ejemplo. en la mañana.
en la mañana. 6 de la mañana, 6:30, ideal. Ah, tú ya estás escribiendo a las 6 de la mañana. En eso somos parecidos, fíjate. 6, 6:30, casi siempre. Mm. De repente me paso las 7 y ya como que me siento un poco flojo. Yo imagino Hubo un que tiempo en que en realidad prefería la noche, cuando era muy joven, yo en la también, época todos de que fuimos escribía, jóvenes, todos fuimos nocturnos y escribimos bajo la luz de las sí, estrellas. cuando escribía La Oye, Jaula, por ejemplo, sí, sí. prefería la noche, pero Una la noche cambié. yo vi un meteorito y esa noche dejé de escribir en la noche. Empecé a escribir de madrugada mejor, cuando amanece. Sí, es Oye, como me imagino yo energizante. que a esta altura Gabriela debe tener ya en su mente alguna pregunta para hacer. Sí, yo quisiera que nos leyera algo muy cortito antes de preguntar cualquier cosa. Algún Ya, poema por ahí. les puedo leer un poema de mi libro El Jote, Por que ¿Ya? favor. fue publicado en 2015, y este es bien breve, ¿ya? Ya. Un jote viejo confunde con carroña su propia sombra. Eso es Ese todo. es un haiku. Bueno, me O gusta. sea que la necesidad es tan grande de comer, la necesidad de comer es tan grande que uno puede practicar el autocanibalismo, digamos, ¿ah? Oye, Un haiku, digamos. es curioso, Oye, mire, cuéntame, ¿en qué te encuentras ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? Mira, ¿Trabajando ahora en qué? sí, estoy escribiendo o, digamos, estructurando, podríamos decir, una novela que, que hace poco obtuvo la beca de creación literaria 2023, y estoy re contento. Sí, como 5 veces había postulado, así que una vez que me toque. Y se trata de un grupo de amigos, 4 amigos, que se ven enfrentados digamos, al contexto del año 82, 83 por ahí, donde había cesantía total, y ellos no tenían trabajo, entonces deciden ir a trabajar a la playa, la recolección de güiro, porque esto sucede en el norte, en Tocopilla, yo soy oriundo de Tocopilla, y en esa época se recolectaba güiro como ahora, ¿verdad? Se recolectaba güiro y para venderlo al extranjero, y hacían esas tazas que le decían futura, tazas futuras, unas tazas de color café o color verde, bien, bien bonitas, bien extrañas también. Entonces ellos se ven enfrentados a esa realidad, y hay una lucha ahí entre la sobrevivencia, la naturaleza misma y el contexto sociopolítico. Y la postulé con el nombre de Corriente del Niño, porque la Corriente del Niño llegó por primera vez que yo recuerde a Chile el año 83. Entonces ese podríamos decir, es como el contrapunto de la naturaleza que a ellos los obliga a tomar decisiones, porque la Corriente del Niño contaminó, ¿cierto?, los mares, y contaminaba el güiro. Entonces los japoneses, que eran quienes compraban esta alga, no la compraron más. Entonces ellos se vieron ya sin trabajo. Y de eso se trata más o menos la novela. Y en eso estoy enfrascado, digamos, ahora. ¿Pero estás contento con el proceso escritural o te tiene un poco agobiado? No, feliz. Es que este proceso, esta novela forma parte de una trilogía, ¿verdad? Y en realidad lo he ido elaborando desde hace muchos años, desde el año 97 más o menos. Y recién, claro, conversando ahí informalmente con Jorge, me decía que yo tenía más libros publicados de poesía que narrativa, y eso es verdad. Porque yo me he dedicado a desarrollar una idea narrativa, podríamos decir, propia, y eso me ha dado mucho más trabajo en realidad que la poesía. Eh, y no he querido publicar cosas así tan rápido, no sé. Pero el 2018 publiqué una que me demoré 20 años escribiéndola, fue demasiado tiempo en realidad. Pero esa, nuestro querido amigo Gonzalo Contreras, que falleció en diciembre, ¿verdad? Él le gustó esa novela y la publicó en Étnica. Y esa novela es más que nada experimental. Es como yo lo considero como donde yo volqué mis ideas sobre la novela del Océano Pájaro de la Noche en forma de ficción. En cambio, esta, que forma parte de la trilogía, la que le contaba de esta persona del Guiro, forma parte de un proyecto
que más bien no me gustaría llamarlo realismo social en realidad, porque no lo es, sino que podríamos decir que es una especie de ficción historiográfica, podríamos decir. Una ficción en un contexto histórico determinado. Eso es. Real, claro, correcto. Y ese correcto. panorama histórico juega un rol en tu novela. Es un Sí, por referente muy supuesto. importante para todo lo que ellos hacen, lo determina de algún modo, ¿no? Claro, porque en realidad se ha escrito bastante sobre la época de la dictadura, ¿verdad? Desde muchas perspectivas Siempre es que un tienen... ángulo distinto, es muy diferente. Exacto. Sí, me Entonces aquí parece muy interesante. se está tratando de escribir desde los ciudadanos comunes que vivieron esa época acá en el país. No se fueron al exilio porque ellos no estaban comprometidos políticamente, pero ellos sufrieron, digamos, el proceso de desarme, podríamos decir, de un Chile para la construcción de este otro Chile que estamos padeciendo ahora. Osvaldo, ¿Mm? una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer texto que tú escribiste? ¿A qué edad lo escribiste? ¿Qué forma tenía? ¿Era un poema o era un cuento? ¿Qué fue lo primero que escribiste? Lo primero que escribí, y me sentí pero sorprendido y orgulloso, fue un cuento. Y yo tenía 9 o 10 años de edad, por ahí. Eh, Se llamaba El árbol de los útiles escolares. Así se llamaba. Era esta cuestión medio surrealista. Lo que pasa es que en la escuela, yo estudié en una escuela con números, ¿verdad? La escuela E número 12 de Tocopilla. Era la escuela donde llegaban todos lo más granados de, los, de los peluzones. Y, y yo estaba en cuarto básico y hubo un concurso de cuentos. Y bueno, y el premio eran útiles escolares. Entonces yo como era de la clase social más baja, de la gente pobre, no tenía en ese momento útiles, porque mis padres estaban complicados, no teníamos útiles escolares. Entonces a mí se me ocurrió escribir un cuento en el cual un niño llamado Pedro tomaba un par de esos potitos de lápices, una goma vieja y la enterraba, ¿verdad? Y le echaba agüita todos los días hasta que creció un gran árbol que empezó, en vez de dar fruto, a dar reglas, lápices, cuadernos. Y este niño los cosechaba cuando estaban maduros y se los regalaba a sus amigos también de la escuela, del curso, y él también. Y Oh, cuando la profesora lo escuchó, porque había que leerlo delante de todos, me acuerdo que escribimos varios, no todos los 35 alumnos escribimos, pero varios de ellos sí. Y había que leer el cuento adelante, y yo, harta vergüenza, pero lo leí y le gustó a la profesora tanto que lo mandó al concurso, porque había que tener un representante por cada curso. Mandó el mío representando y después ganamos. ¿Y dónde Y me aparece regalaron útiles escolares. oye, dónde aparece el pequeño Merlin? Pequeño Merlín. Sí, Ese es mi primer libro de poesía. sí, ¿cómo nace? Y sí, No, fue no cómo publicado. nace el libro de poesía, sino cómo nace el pequeño Merlin, de dónde viene, de dónde lo sacaste. Ah, es de un poema, en realidad, que se me ocurrió un día y, y apareció la palabra pequeño Merlín. No, nunca lo pensé en realidad. Estaba escribiendo. Cuando escribo, nunca pienso cuando escribo poesía, sobre todo. Pero es como No. un alter ego tuyo en ese poema, en ese pequeño, en ese momento. Era más bien como un estado, porque Ya. yo estaba medio complicado porque mi abuela, mi querida abuela materna, había fallecido y por ahí mi compañera estaba embarazada de mi primer hijo. Entonces yo estaba entre la vida y la muerte, digamos, o entre la muerte y la vida. Entonces tenía la tristeza del final, pero también la esperanza de la nueva vida. Y por ahí yo creo que cuajó en esas palabras. Y surgió este poemario que digamos yo lo quiero harto porque es como bien, es poesía como para, no sé si para niños porque no me gusta diferenciar, pero es una poesía que pueden leer los niños también, los ¿y adultos. tienes algún poema por ahí de ese libro? Sí, sí, ando acá con el libro. Fue una edición bien precaria la que hicimos porque en realidad la financié yo, porque el premio no era dinero, sino que eran cosas tecnológicas, recuerdo. Y yo mandé una selección de poemas porque no era el libro completo el que mandé, pero mandé una selección. Eh, Voy a buscarle el poema ese, ¿ya? Adelante.
Los títulos son, tiene 3 líneas cada título, ¿ya? Entonces, este se llama Bártulos olvidados, el gran viaje y la estación más triste. Es el título. En noches húmedas y frías, cuando las nubes son el poncho de la ciudad, lanzo puñados de maíz al cielo, en ciego afán de hacer estrellas, como un pequeño Merlín. Ese es un poema. Qué lindo. Cómo se viaja al tiro, Gabriel? Te doy al tiro la palabra, mira, ¿cómo se viaja de escribir poesía a escribir novela? ¿Cómo lo hiciste? Uh, eh, yo partí escribiendo narrativa, como te decía, y después en un momento de la adolescencia, por esta cuestión del amor, de buscar pareja, y qué sé yo, empecé con la poesía y después derivé y me di cuenta que la poesía no era solo poemas de amor, ¿no? Sino que era mucho más complicado que eso y más bello. ¿Pero te Y, sirvió? ¿Te y sirvió me lo de sirvió escribir poemas para muchísimo, encontrar pareja, no? no creo, No, pero sí me sirvió para encontrar la poesía. pero lo hiciste llegar porque lo importante de los poemas Sí, es hacerlo llegar, ¿no? escribía cartas de amor y qué sé yo. Y te respondieron alguna vez o no? Sí, y duró poco, pero la que duró más, le regalé un cuaderno completo de poemas y no sé dónde está ese cuaderno, tiene que haberlo botado. Empapeló una pared con poemas. Me parece. Quizá, ojalá, pues, porque la mejor opción sería esa, pero yo creo que no, creo que lo voto. Pero es que como decía Bolaño, la poesía sirve para enamorar, sí, a las mujeres, claro, pero no para retenerlas. Entonces, eso dice Bolaño, ¿eh? Eh, claro, y me di cuenta en este proceso largo de estudiar, porque uno nunca termina de estudiar, de leer, de aprender, me di cuenta de que el proceso creativo de un poema y de una novela difiere para empezar en la cantidad de esfuerzo. Y la ventaja que tiene la poesía es la síntesis y la potencia, digamos, del uso del lenguaje, ¿verdad? Y, y por lo tanto son dos cosas, aunque las hace un escritor, ¿verdad? Las produce un escritor, son muy distintas. Entonces, como dicen ahora los chicos, yo me conecto el pendrive del poeta y escribo poesía, después me conecto el pendrive del narrador y escribo narrativa. Yo entiendo que los procesos creativos son muy similares, no sé, la poesía con la pintura al óleo, por decirte, son similares los procesos creativos. En la novela, yo creo que el trabajo de reflexión, de estructura, es como es la base. Elegir un tono para mí es súper importante, el tono, de verdad. El tono del lenguaje utilizado en una novela para mí me da la partida para poder escribir. Quizás puedo no tener bien clara la idea de la historia o de la estructura del argumento, qué sé yo, pero si tengo claro el tono voy a avanzar. ¿Mm? Eh, en poesía soy como más espontáneo, más silvestre, podríamos decir. La poesía llega a mí cuando la escribo de una forma orgánica casi. Eh, entonces a veces ni siquiera pienso y ya y escribo. No sé qué voy a escribir en poesía, ¿verdad? Y lo que va saliendo lo voy estructurando en un libro, por decirte. Si hay poemas que son similares en tono o en temática, la voy abordando así. Pero la narrativa, Gabriela, en mi caso, disculpa, Gabriela, pero qué te parece a ti que cuando escriba poesía sin pensar? Es que para mí, yo no creo en eso de que es sin pensar, en el sentido de que yo pienso que cuando una persona está imbuida en las palabras de hace tanto tiempo, maneja un registro de lenguaje que va en paralelo del racionamiento en el fondo. Es como si me hiciese un mar interior de palabras que están lucubrando. Entonces yo creo que de alguna manera, claro, puede ser sin pensar en el sentido de la no intención, ¿verdad? mm, Pero a nivel inconsciente creo que opera el lenguaje. Entonces eso que aparece, que pareciese no tener un pensamiento detrás, que pareciese una epifanía, en el fondo está dada, esta es una hipótesis súper mía, yo creo que está dada por precisamente lo contrario a no pensar, el trabajo constante de la palabra. Creo que tiene una pulsión muy potente y muy que no es una cosa así
como decís tú, perdona que te contradiga, pero no es tan silvestre, o puede ser silvestre desde el punto de vista que es tu propia ya naturaleza el lenguaje. Entonces sí, ahí sería silvestre, que sería de que tu naturaleza ya es el lenguaje, por tanto, creas de manera espontánea, pero dado un trabajo y dada una insistencia y dada una lectura, mira todos los libros que tienes detrás, o sea, Sí. claro, yo creo que puede ser en apariencia no pensando, pero en el fondo tu cerebro está todo el rato lucubrando eso y ante cualquier estímulo aparece una idea súper elaborada en forma de poesía que pareciese no pensada, pero en el fondo está elaborada desde una complejidad mucho mayor incluso, pienso yo, que el propio pensamiento que puede ser más lineal o más elaborado desde un punto, desde una estructura más sencilla, pienso. No sé. Eso, Claro, puede ser, puede ser. Sí, ese es tal vez sea el mismo proceso que uno realiza de forma consciente al estructurar una novela, ¿verdad? Y en este caso sea de forma inconsciente, claro, yo no lo descarto para nada. Lo que sí tengo claro es que a veces no me funciona un poema, pero sí me funciona, o sea, hablando estéticamente para mí no funciona. A veces rescato un verso y a partir de ese verso lo tomo como ancla y suceden cosas nuevas. Pero en la mayoría de los casos escribo poesía o poemas de la forma que les dije. Y otras instancias también reflexiono mucho en torno a temas, temáticas, y al momento de abordar los textos lo escribo nomás, o sea, sin mayor reflexión, pero ya antes había pensado en una temática, en una forma. Yo creo que también lo que tú dices es cierto, porque yo leí mucho de cabro joven, ¿verdad? Leí mucho los clásicos, El Siglo de Oro, qué sé yo, siguiendo un poco el camino, la ruta del querido Gonzalo Rojas. Y muchas veces, cuando escribo de forma espontánea, ¿verdad? Me salen en decasílabos por lo mismo. No es que me obligue a hacerlo, sino que salen espontáneamente. Entonces eso también, claro, tiene que ver con eso y te doy, digamos, la razón. Oye, cuéntame una cosa, tú me llamó la atención que dijiste que estabas buscando una manera propia de escribir, como una forma de escribir propia de narrativa. ¿En qué Sí, consistiría o cómo has ido desarrollando este sistema o por qué dices que es propia, como desmarcándote, siento yo, de una tradición narrativa? Cuéntame eso. sí, en realidad es lo que llaman algunos autores como la voz, ¿ya? Como también la forma, ¿ya? De estructurar el lenguaje, de disponer los párrafos, no sé cómo le dicen ahora, sintagmas. Eh, por ahí un poco, porque la temática, en mi caso, la temática tiene que ver con el norte, con el desierto, pero no de Hernán Rivera, que quiero mucho a Hernán, eh, y a través de esta página que ustedes me invitan, los felicito por el Premio Nacional muy merecido. Él se dedica a la pampa salitrera. En mi caso yo soy del desierto, pero del lado de la costa, del lado de Tocopilla, ¿ya? Y mi temática abunda en eso, sobre todo en la infancia, en la dictadura, la lucha interna, podríamos decir, de personajes juveniles que deben decidir su destino de una forma dramática, como en la novela La Jaula. Él estudia una carrera, el personaje estudia una carrera, pero él no quiere estudiar esa carrera, quiere ser escritor. Más que nada es como un tema bien socorrido, ¿verdad?, en literatura, pero él lo aborda desde una perspectiva, podríamos decir, del norte de este país, que él le interesa mucho poder ser pescador, será un trabajo de estos más afincado en la tierra, en la naturaleza, porque mi proyecto va un poco hacia allá, hacia la relación del humano con la naturaleza, en un contexto sociopolítico determinado. Es más o menos esa es mi temática, pero lo que tú me preguntabas de la voz propia, de buscar un lenguaje propio, es más que nada sentirme cómodo en cómo escribo y desde dónde escribo en la prosa. Me costaba mucho, la encontraba muy, a veces, demasiado castiza, demasiado...
clásica, podríamos decir, se notaba antigua, tal vez por las lecturas de los clásicos en nuestro idioma, que a mí me interesa mucho leer en nuestro idioma, en el idioma original. No leo muchas traducciones, pero sí leo las importantes. Leo más autores de nuestro idioma. Y tal vez eso sentía yo que no lograba dar. Y fui buscando una forma que me acomodara y yo creo que la encontré. Y, y tiene que ver más que nada con la pulsación de uno, con el sentir de uno, con la idea que tiene uno en realidad de lo que uno quisiera leer. Escribí tantas veces, tantas formas de buscar un lenguaje que creo que he llegado a la forma en que a mí me gustaría leer las novelas. Eso, digamos. Y no lo encontraba en otra parte, entonces uno tiene que escribirlo. Eso, podría decirlo, de una forma teórica no Claro. sabría cómo expresarlo. Jorge, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Varias, yo también gozo mucho escuchando las preguntas que haces tú o las ideas tuyas. Hay algo acá que tiene que ver con el hecho de que Osvaldo, a lo mejor, quisiera él hacernos una pregunta a nosotros. ¿O qué te gustaría que te preguntara? Pues yo tengo varias preguntas, ¿no? Te lo dejo claro. Pero a lo mejor hay algo que te interesa a ti tratar especialmente. Me gustaría hacerle preguntas a ustedes. ¿Dónde puedo encontrar la poesía tuya y la narrativa de Jorge? Gabriel y de Jorge. O sea, Bueno, Gabriela es muy famosa, ella la encuentra en casi todas las páginas de internet, la publican en Buenos Aires, en distintos países la han publicado. sí, Y no, el es libro, bastante difundida con libros de poesía, yo creo que se pueden hasta conseguir por internet los libros de ella. ya, voy a hacerlo. Pero te lo voy a decir con mucha más claridad ella, No, porque yo ahí me estoy metiendo en algo que no me corresponde. nada Y famosa, nada, nada famosa. ese es Pues un tema que tiene. te puedo mandar a tu mail algún Ya, libro. genial. Sí, porque a mí me interesa mucho leer Te a mando. autores chilenos contemporáneos. Me interesa mucho, respeto mucho eso y de verdad yo no ando diciendo, no, que sí te leí esto. No me gusta mentir. Digo, no, cuando no he leído, no he leído y trato de leer, de reparar eso. Y ti, A mí Jorge, me tengo parece tu cuento genial, Osvaldo, maravilloso, así. que a mí me parece genial que tú seas así, porque ocurre que últimamente a mí me ha tocado mucho encontrarme con gente que es muy famosa. Y si no es famosa, cree que es famosa. Y, y se paran arriba de un altar para hablar con uno. Entonces te hablan así como que si ellos ya hubieran conquistado el infinito, más o menos, y todavía ni siquiera saben dónde están parados, ¿no? Claro. Ahora, es interesante ese fenómeno. Porque en el fondo esto es una comunicación, es comunicar. Y primero comunicarnos entre nosotros, tendría que intercambiar estas ideas. Para mí es genial Yo detectar. igual, yo te respeto mucho, Jorge, tú apareces en la antología, o sea, Julio Ortega, que te antologia, Oye, o sea, pero mira, igual que yo me ruborizo, pareciera que hubiera estado bajo el sol, así como Gabriela, si me hablan de que soy famoso. No quiero, no, yo creo que no. Sí creo que hacemos un aporte. Sí creo que este solo esfuerzo de mostrarnos lo que escribimos es un aporte para nosotros mismos. Porque sí. yo aprendo mucho leyendo a la gente que está en mi entorno. Veo todo lo que ellos pueden ver y que yo no veo. Y eso me resulta muchas veces impactante. Es como que un espíritu que anidó en otro ser de pronto entrara en mi nido y me dijera, mira, aquí te voy a dejar estas palabritas. Y eso encuentro que tiene algo mágico también. Sí, sí. Ahí la poesía de Gabriela López Sales, yo creo que la tuya también. A mí me cuesta mucho escribir poesía. Para mí, yo soy reacio con la poesía. Y se me ocurre esto, cuando se escribe poesía hablamos de que existe un hablante lírico, hay una voz muy profunda, muy interna, que está expresándose ahí. Sin embargo, en la narrativa nosotros hablamos como eje central el narrador, pero el narrador es un ser que es mucho más intelectual, que está mucho más construido a partir de una idea, de una necesidad. No es tan natural o silvestre, ahí te voy a traducir a ti, no es tan natural o silvestre como el hablante lírico. El hablante lírico es como espontáneo, es como que llega y habla nomás.
Mientras que el narrador tiene que estar construido, tiene que ser consecuente con una cierta lógica narrativa, ¿te fijas? Ahora, ¿cómo tú diferencias esos dos personajes en ti, en tu proceso creativo? Buena pregunta. Cuando yo escribo poesía y no me interesa lo que puedan teorizar en la academia, ¿verdad? Me interesa mucho lo que dicen, pero no me interesa para mi trabajo. Al momento de escribir, pues yo leo mucha teoría, mucho paper, me gusta. Pero al momento yo de escribir, dejo todo eso de lado y soy yo. Osvaldo Godoy escribe poesía, yo. Cuando escribo narrativa, según la estructura de la novela que estamos trabajando, ¿verdad? Yo trato de introducirme en la psicología del personaje en cuestión, sea un niño, un anciano, una mujer joven, mujer vieja, una abuela, un asesino, qué sé yo. Trato de situarme en el contexto psicológico del personaje para abordar el proceso creativo. Entonces ya es muy diferente porque si bien cada personaje va a tener algo de mí, no voy a ser yo. Y eso creo yo las diferencias fundamentales en mi caso al momento de abordar la escritura de un poema o una novela. En poesía siempre soy yo. O sea que eso significa que tú piensas que vas a seguir escribiendo indistintamente poesía o narrativa en el futuro, según Ay, eso sea el sería caso. ideal. ¿Ah? A veces escribo, no escribo poesía en varios días y otras tantas sí, pero la narrativa siempre está presente. Siempre estoy Bueno, reflexionando algo, siempre. ahora viene una pregunta. ¿Qué verso, un verso que tú recuerdes de un poeta que te haya gustado mucho, que no lo hayas podido olvidar? Un verso, que escoge un verso en toda la poesía mundial y dímelo. Oh, uno solo. Uno solo, un verso que a ti te parezca que es suficiente, digamos, que te haya Ya. llenado, que de algún modo hayas encontrado que hay un espejo ahí, que hay algo que te habla, digamos. Imagínate que no logremos dejar un verso a la memoria, Sí, sería triste hay nuestra uno vida, que me gusta mucho, pero no es en nuestro idioma, es en inglés, ¿sí? de Eliot. Eliot, el de Tierra Sí, Baldía, dale nueva. sí, sí. What shall we do tomorrow? What shall we ever do? Muy buena pregunta. ¿Qué vamos a ¿Qué hacer haremos mañana? mañana? ¿Qué haremos Sí, siempre? ¿qué haremos mañana? Muy buena. ¿Qué haremos siempre? Con ese verso me quedo. ¿Y tú, Gabriela, qué verso tienes como para compartirlo? Uno solo, que te guste, que sea, que a ti te haya dejado marcando así. Em, Uno solo, Uno. pero aparte que, soy pésima para aprenderme las cosas de memoria y soy muy disléxica, entonces cambio palabras. Ya, Pero, a ver, ay, que me preguntáis, déjame acordarme. ya bueno, Ahora, si me preguntas, me nublo. Sí, es difícil, un solo verso, que a uno le gustan tantos Sí, poemas enteros. sí, sí. ok. Yo tengo uno que dice, quiero inventar mi propio pecado, quiero morir de mi propio veneno. Oh, increíble. ¿Y ese de quién es? Es de Chico Buarque. Chico Buarque, Chico mira. Holanda, Chico Buarque de Holanda, que también ha publicado libros de poesía y ha publicado Sí, novelas, pero tiene muchas letras que ha llevado a canciones con sí, Vinicius de Moraes, trabajó mucho. Es sí, un sí, él ha gran publicado creador de la libros. lengua portuguesa. Sí, extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Y yo creo que si uno llega al punto de inventar su propio pecado y de crear su propio veneno como para morirse de él, es como que habría cumplido la tarea de desafío. Me parece muy completo. Bueno, y en novela. Hablemos un poquito de tu novela, de la novela que yo te presenté, Ya, ¿m? de la jaula. De la fábula. Dime una cosa, Sí, ¿por qué? Dime aquí. tú, ¿cuál es lo que tú le encuentras a Donoso? Como para tomarlo como referente para escribir en una novela sobre su trabajo, digamos. ¿Qué es lo que te motivó? Mira, en primera instancia, yo esa novela la leí por primera vez el año 95. Ya, El año 95. Entonces, para mí fue impactante descubrir a Donoso.
no lo había leído. Yo había leído los del boom, qué sé yo, a Donoso no lo había abordado. Y porque estaba muy metido en la poesía en esa época, estaba recién volviendo, por decirlo entre comillas, a la narrativa. Y me dejó muy sorprendido que la novela fuese como un laberinto, ¿m? Un laberinto que es lo que es en el fondo. Donoso trata de enmarcar, ¿verdad?, en un contexto de un libro, la mente esquizofrénica del personaje principal, Humberto Peñalosa. Entonces ya de partida eso es muy difícil, y está lleno de recovecos y pasillos vacíos y qué sé yo, y lugares que uno entra y no puede salir. Por eso que pienso yo que Bolaño no la cotizaba, porque dijo que la leyó un poco y después la dejó de leer, desvalorizó, pero en realidad yo pienso que justamente ese es el valor de la obra donosiana, El obsceno pájaro de la noche, que complejiza, o sea, trata de abordar lo complejo de la mente de un esquizofrénico, y yo creo que lo logra. Me llamó eso la atención, pero lo que me marcó emocionalmente fue que en un pasaje hay unas viejitas, ¿verdad? En la casa de la Encarnación de la Chimba, donde O sea, tú dices llegaban unas señoras de edad, quiere decir, unas unas señoras de viejitas, cierta edad, ya. claro, que se ponían medias mañosas, qué sé yo, y las viejitas donosianas que le llaman. Y resulta que comenzaban a meter cosas de casi sin valor, chucherías, ¿ya? Y las metían en una cajita, en una bolsa, después esa bolsa en otra caja y en otra bolsa y en otra Acumulaban, caja, tenían el hasta mal de que Dios. Sí, claro, como mal de Diógenes, y exactamente. lograban así un bulto grande que en el fondo no tenía nada. Y yo ahí recordé algo que había olvidado de mi infancia, que mi abuela, que está viva, tiene 96 años ya, va a cumplir 97 en febrero, mi abuela María Rojas Yáñez, ella le pasaba lo mismo. Cuando yo era chico, un día veo en digamos, donde guardaba su ropa, en el ropero, una caja, y la abro, como estaba con mi hermano chico. Abro la caja y había otra caja, y adentro otra caja, hasta que al final había una caja de fósforo con una bolita así. Y yo recordé eso Ella había espontáneamente, descubierto su propio infinito. Tenía su terrible. infinito Oye, guardado en el y ropero. eso me marcó emocionalmente de esa novela. Y comencé a leerla porque yo quería descifrar el misterio de esa novela, que tiene un misterio que no se sabe realmente qué pasó en una escena que es la escena crucial, donde el mudito, que es Humberto Peñalosa, él dice que hizo el amor, ¿verdad?, con su jefa, la esposa del senador, ¿ya?, con Inés Chascoitía. Pero él dice que entre la turbulencia que había de esa escena, él vio a la bruja, la Peta Ponce, que era la vieja que le trabajaba a la Inés. Entonces él nunca supo si él realmente había hecho el amor con la esposa de su jefe o con la nana de su jefe. Esa es una de las ¿Ya? gracias de la bruja. Se convierten en otra Era la persona. bruja, claro. Claro. Entonces, y en una parte de ese capítulo, bueno, estamos resumiendo mucho, pero ahí está la clave, creo yo, Mm. dice que el único que sabía el misterio era un tordo. ¿Ya? Que dice, salta y salta el tordo que nos mira de su jaula. Así escribe Donoso en esa parte. Entonces, el único que vio quiénes realmente estaban ahí cohabitando era el tordo. Y desde ahí yo me mandé digamos, de una forma obsesiva, a buscar las antiguas publicaciones de Donoso, todas sus publicaciones anteriores, El obsceno pájaro, las leí, las analicé, tuve un par de años. Y espontáneamente, a la par que estudiaba eso y que investigaba, iba escribiendo algunos relatos. No sé por qué, pero lo escribía. Y de ahí surgieron 7 relatos que yo lo dejé como una unidad, y que en el fondo tratan del mismo tema y son como el mismo personaje. Entonces, como podríamos decir, no sé si un alter ego, pero en realidad no creo que sea un alter ego, pero sí comparten esa obsesión. Y mi compañera, que es muy sagaz, muy inteligente, me dice, oye, y esos cuentos no alcanzan a explicar todo lo que tú quieres explicar, a abordar el tema. ¿Por qué no lo haces novela? Y le encontré Bueno, toda la razón. hay algo que es muy interesante tener presente, que la mayoría de las cosas no se explican en la literatura. Las cosas se explican en los ramos de ciencia, no en la literatura. Sí, Y hay muchos escritores, especialmente Hemingway, que postulan la idea que lo más interesante debe quedar siempre fuera, exacto, porque los lectores tienen en su mente una cantidad de información archivada que siempre les permite completar lo que falta. claro. Y el misterio es parte muy importante del suspenso de lo que uno está leyendo, el quedarse preguntándose por qué. Mientras más profunda es la pregunta que uno queda, con la que uno queda,
más imperecedera se vuelve la obra que uno está leyendo, ¿te fijas? Exacto. Los que explican demasiado se olvidan rápido. Ahora ocurre, Gabriela querida, que estamos llegando, aproximándonos a pasos agigantados al final de la hora, como tú bien sabes. Entonces, me gustaría mucho cederte la palabra para que tú hagas otras preguntas. Digo. Primero que todo, bueno, quisiera agradecer a Osvaldo por acompañarnos hoy día en el programa. Me ha gustado mucho lo que has compartido, tu forma de trabajar, de pensar, de entender la literatura. Y me encantaría por eso mismo escuchar algún extracto de la novela, si fuese posible, que nos leyeras. Ya, pues yo un pedacito les voy a leer. Ya. Eh, sí, pues y en el fondo Jorge tiene razón, porque en esta novela que yo escribí, en realidad no se devela ningún misterio, sino que eh, se abren otros. Claro, me imagino, se expanden, ¿o no? Sí. Bueno, esta es una parte de la novela cerca del final donde un amigo del personaje principal, que se llama Gregorio Guerra, lo recuerda a él cuando él estaba dejando la universidad porque él estudiaba matemáticas, él la estaba dejando y andaba vagando por la ciudad de Antofagasta, ¿ya? Eh, digamos, vagando por la ciudad porque no iba a clase. Entonces aquí él lo recuerda. Antes de instalarse a pescar, Gregorio encendió un cigarrillo y se sentó en el muro poniente a contemplar el silencio del mar, moviendo apenas su mano para llevar el cigarrillo a la boca. Supe de inmediato que siempre hacía lo mismo. Le gustaba quedarse observando hacia el horizonte, recibiendo las partículas saladas con la brisa, oteando los barcos y goletas anclados mar adentro. Luego giraba y contemplaba la ciudad erguida sobre los cerros, los edificios enormes frente al balneario municipal, que desde allí se veían como otro muro de hormigón, más poderoso y solitario y triste que aquel. Después armaba su caña de pesca y colocaba la carnada, que casi siempre eran trozos de piure que él mismo recolectaba hurgando entre las rocas en la orilla de la playa en el paseo del mar. Ir de pesca le gustaba tanto o más que leer y escribir, estoy seguro. Ese día me confesó que hubiese querido ser pescador, un humilde pescador de costa, tener un bote pequeño, un bolinche y quizás un juego de arpones para las albacoras y unas cuantas canastas para cazar jaivas, salir de noche desde el muelle de Tocopilla al sector donde las cojinovas son más grandes y plateadas, y al sacarlas del mar a la luz de la luna, no sabría si son un trofeo de plata o un milagro de la naturaleza que llega cromado a tus manos. Ese fragmento, no sé si quieren que siga, pero ese fragmento quise compartir. Me encanta. Muchas gracias. Sí. ¿Y a Después, ti bueno, con qué te gustaría cerrar? ¿Quieres leernos algo? ¿Quieres compartirnos algo? ¿Quieres contarnos cuándo sale tu libro? No sé dónde se eh, pueden comprar. mira, sí, bueno, antes de cerrar, digamos, también mi participación y agradecerle a usted por tremendo trabajo y porque es difícil la difusión y siempre necesitamos que se difunda nuestro trabajo y estas instancias son muy agradecidas de nuestra parte, de mi parte le agradezco mucho. Eh, mira, la novela, como obtuve la beca ahora, yo tengo que escribirla, el proyecto es de 9 meses, así que yo creo que este año voy a estar abocado en escribirla. El caso de la jaula está agotada, porque, bueno, como decíamos, Gonzalo, él falleció y ya no hay posibilidad de reeditarla, voy a tener que editarla de otra forma o reeditarla con otra editorial, no lo sé todavía. Pero en la Biblioteca Nacional ahí están el depósito legal, así que puede alguien, si quiere, ir a buscarla a la Biblioteca Nacional y leerla. Porque ejemplares, apenas me queda este, que a mí apenas me queda ese ejemplar. Y espero reeditarlo este año. Y eso, en eso estoy trabajando mucho la narrativa. Y la poesía. Espero también este año reeditar El Pequeño Merlín, que está agotado. La edición de 500 ejemplares que publicamos en febrero del 2003 se agotó hace un par de años. Así que está más o menos bien. Para hacer poesía está bien. Así que queremos reeditarlo a los 20 años de su publicación. Y eso es más o menos lo que queremos hacer, o lo que quiero hacer, lo que me gustaría hacer. Y espero publicar la novela pues, el próximo año, ojalá. Y tengo Sí, qué otros trabajos entretenido también. leerla. Mm. Qué Tengo otro entretenido leerla. trabajo, te decía, pero
Ya. Están como más... estoy tratando de terminarlo, sí, eso. Bueno, ahí nos cuentas cuando empieces los otros para estar al tanto y seguir tu obra. Ujú. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, Jorge. De Gracias verdad, a ti, mucho este espacio. gracias a ti, Osvaldo. Muy interesante tu trabajo y muy bueno, de excelente calidad. Es muy grato conversar contigo y escuchar lo que tienes que decir. Eso sería, porque estamos despidiendo el programa porque estamos en la hora y agradecemos la compañía que nos han brindado durante este tiempo y esperamos que continúe porque les anunciamos que vienen interesantes sorpresas en el futuro. Muy pronto vamos a estar compartiendo pantalla con escritoras y escritores muy destacados de países vecinos. Tenemos anunciado escritoras de Uruguay, de Argentina, de Perú y de Ecuador. En lo próximo, en lo inmediato, van a estar apareciendo muy pronto en pantalla. Además de una serie de escritoras muy interesantes que se mueven en el mundillo chileno, que aparecen reiteradamente y que esperamos conversar con ellas también y otra gente más. Así que gracias. Muchas gracias, chao. Chao. Palabras peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo.